amigos de Winus? Nos encontramos en la Boutique Dubán, en el área de Atorrey, una de mis tiendas favoritas de vino aquí en Puerto Rico. Y hoy me acompaña Víctor Charcán, de Bodegas Roda, una de las bodegas más conocidas de La Rioja en España, muy querida aquí en Puerto Rico. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pues igualmente. Gracias por la oportunidad. Oye, están de cumpleaños, ¿eh? Estamos de cumpleaños, efectivamente. La verdad es que Bodega Roda, el proyecto comenzó en 1987, con lo bueno, sería un poco el 26º aniversario, pero este último año pues lo hemos tomado un poco como celebración de ese 25º aniversario, aunque la verdad es que... también hay que sacar un año completo para descansar de todo lo que uno bebió esos 25, ¿verdad? Cierto. Que no fue baladí. No, la verdad es que fue un proyecto, aunque comenzamos en el 87, pues sí que nos costó algo de tiempo por las reglas mismas en Rioja, por la clasificación cronológica de reservas. Nosotros comenzamos con 2 reservas, pues sacamos la primera añada, que fue el 92, pero al principio fue conseguir un poco los viñedos que queríamos. Y las cosas buenas toman tiempo. O sea, si uno quiere sacar un buen producto para el consumidor, para el cliente, uno debe tener algún tipo de ambición serena, o una serena ambición, ¿verdad? Hacer las cosas con calma, a su paso. Cuéntanos un poquito de ti, de tus características, ¿verdad? Como persona que está involucrada en el mundo del vino, de tu trasfondo. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo la verdad es que yo soy licenciado en Derecho. Colega, efectivamente. Oye, los abogados siempre terminamos en el mundo del vino, ¿verdad? Sí, hay algo ahí que nos llama, efectivamente. Yo la verdad es que luego, pues después de la carrera, había estado el quinto año, ya estuve por Holanda de intercambio, me tiraba un poco ese lado internacional, y luego hice también un posgrado en Comercio y Derecho Internacional, y ya tenía claro que quería dedicarme un poco a la exportación. Lo que pasa es que fui bendecido, entre comillas, porque fuera el vino. El primer trabajo que conseguí fue en una bodega. Ya me avisaron entonces que si empezaba y aguantaba unos 6 meses, seguramente me quedaba de por vida, ¿no? Y tengo que decir que efectivamente es el caso. ¿Y cuánto tiempo llevas con Roda trabajando? Con Roda la verdad es que no tanto, ¿no? Llevo en el mundo del vino algo más de 15 años, con Roda apenas un año. Apenas un año. ¿Y has venido a Puerto Rico en varias ocasiones? En varias ocasiones, correcto. Esta es la segunda, si queremos, vistiendo la chaqueta de Roda. En ocasiones anteriores pues había sido con otro proyecto. Y entonces Roda tiene 25 años en el mercado. ¿Y cuántos años tiene en Puerto Rico? ¿Hace cuánto está, si lo sabes, verdad? Más o menos, un aproximado. Yo creo que fue en una alimentaria, pues llevaremos más de 10 años. En Puerto Rico. Sí. ¿Qué representa en términos de mercado Puerto Rico para ustedes en la bodega? ¿Cómo ustedes allá, cuando están en España, están en Rioja, se refieren quizás a Puerto Rico como mercado? Hombre, es un mercado, si uno lo pone en contexto, ¿verdad? En relación al tamaño de la isla. Al tamaño, efectivamente, a la población de Puerto Rico, pues es un mercado tremendamente importante para nosotros. Aquí en Puerto Rico hay 3.7 millones de personas y dicen que hay 5 millones de bebedores de vino. O sea, es una cosa como rara, ¿verdad? Curioso. No, y la verdad es que además es un consumo de gama alta, ¿no? Sí, aquí hay, se consume. Sí. Estaba haciendo una broma, obviamente, pero aquí en Puerto Rico, la gente que viene, ya nosotros en la página y en el canal hemos entrevistado a diferentes personas de partes del mundo donde se produce vino, y nos dicen que en Puerto Rico hay un público conocedor, ávido de seguir aprendiendo, y que adquiere etiquetas de alta gama. Sí, eso es así, hay mucho interés, muchas ganas de aprender, y bueno, lo comentábamos, es además pues ese punto de encuentro que describías también, entre tantos países productores. En España sí que tenemos, ¿verdad?, una visión quizá un poco más estrecha del mundo del vino, por tratarse de que somos productores. Claro. Aquí no hay prejuicios. Sí, y no estamos cautivos de una industria local que haya que protegerla tal vez con legislación impositiva. Y entonces pues los precios son sumamente razonables. Me han dicho que algunos vinos aquí son más económicos aquí que en el país donde se producen. A veces pasa. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de nosotros y la gente está diciendo allá afuera, hablen de los vinos, hablen de los vinos. Sí, vamos a empezar con este proyecto, Cela. Cuéntanos un poquito de este vino, de este Cela 2008. Pues Cela, la verdad es que el 2008 fue precisamente nuestra primera añada. Cuando comenzamos con Roda, comenzábamos aquí con los 2 hermanitos, Roda y Roda 1,
Y Sela salió un poco, fue fruto, podríamos decir, de la crisis, pero no me entiendan mal, no es que buscáramos un vino. Pero la crisis es buena porque uno bebe vino en la crisis. Sí, no, sin para duda, olvidarse de la crisis. Sin duda, el consumo sigue, ha habido un poco de trade down, pero bueno, lo que ocurría con Sela es que nosotros usamos sobre todo viñedos de más de 30 años, de 30 pues hasta más de 100 en algunos casos, tanto para Roda como para Roda 1. Y habíamos hecho plantaciones también. Roda es una bodega que ya desde su inicio pues marcó ciertos puntos innovadores en Rioja, y bueno, una de las cosas especiales dentro de Roda es que tenemos un departamento de investigación y desarrollo. Y uno de los proyectos que emprendimos fue precisamente recuperar de los viñedos viejos clones o distintos biotipos de tempranillo que se estaban perdiendo. Si nos retrotraemos a finales de los 80, pues quizá la prioridad en Rioja no era tanto la calidad, se plantaban muchísimos clones productivos de tempranillo, y bueno, Roda pues yo creo que en cierta medida contribuyó también a empujar esa calidad. Bueno, tanto Roda, tampoco voy a dar mucho clarísimo a eso, pero también la enorme competencia que ya había en España. Ribera del Duero comenzaba a emerger, lo mismo podemos decir del Priorato, y bueno... Este vino veo que tiene un precio competitivo, está aquí en la boutique en $29. En términos de maridaje, ¿con qué tú acompañarías este vinito? Bueno, lo que buscábamos con Sela sobre todo era un perfil de vino versátil. Algo que se pudiera tomar con una amplia gama de para comidas, no pensarlo mucho. Efectivamente, con un estilo pues que mostrara mucho la fruta, que resultara fácil de beber, accesible, un estilo de vino quizá más casual que lo Roda y Roda 1. Claro, que son unos vinos que requieren ya una reflexión tal vez un poco mayor. Sí, efectivamente. Y ya este vino, este Roda 2007, esta es una etiqueta muy conocida aquí en Puerto Rico, la hemos visto en los mejores restaurantes, en las mejores tiendas. Este es uno de los proyectos originales, ¿verdad? Efectivamente. Digamos, Roda y Roda 1 salieron pues de esa inquietud de hacer algo distinto en Rioja. Por supuesto, lo más importante para nosotros, y eso explica el lapso de tiempo desde nuestro inicio hasta que salió la primera añada, era el viñedo, ¿no? Y nos costó algo de tiempo conseguir los viñedos que queríamos, sobre todo buscando un perfil de viñedo muy especial, con viticultura en vaso, es decir, sin emparrado, con un sistema tradicional en España, ¿no? Con las tres ramas que salen del tronco, bajos. Esto es siguiendo un estilo tradicional clásico allí en La Rioja, entonces. Bueno, cuando comenzamos éramos los modernitos. Ahora seguramente, jugando con las palabras, pues podría decirse, porque ya ha habido modernos que nos han adelantado por la izquierda, por la derecha y por el centro. Ahora podríamos decir que nos hemos quedado, jugando con las palabras, repito, como el más moderno de los clásicos o el más clásico de los modernos. Me gusta ese juego de palabras. Algo así. Hay algo poético en esa reflexión. Hay algo poético, la verdad es que es una reflexión también robada de Agustín Santolaya, que está... Oye, él es un filósofo, es una cosa increíble. Agustín es una maravilla, estoy seguro de quienes lo han oído hablar. He visto entrevistas con él y me quedo realmente anonadado. La facilidad con la que habla del vino, como si fuera... Es que es arte el mundo del vino, y es una pasión, y aparte es como un gran pensador. ¿Qué uvas hay aquí en este Roda? Aquí tenemos tempranillo. Bueno, tempranillo realmente es la espina dorsal de todos nuestros vinos. Lo que pasa es que en el caso de Roda sí que normalmente hacemos el assemblage con algo de Graciano y algo de Garnacha. El Graciano, bueno, pues es esa variedad que aporta precisamente la gracia. Bueno, hay algunos viticultores que dicen que la etimología es más bien gracias, no, porque es una variedad difícil, de ciclo largo de maduración, pero la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, aporta esa frescura al vino. La Garnacha es un varietal alegre, muy alegre, ¿verdad? La Garnacha a nosotros nos encanta también. La Garnacha, si digo la verdad... Bueno, es juguetona. Es juguetona, pero aporta una fruta así, Saludos aquí a Guayno, una mascota de luego picaradilla. No, pero no le digas mascota porque él se cree que es otra cosa. Pero yo tengo que ponerlo frente a un espejo. Pero bueno, sigamos. Entonces, este Roda en términos de precio está en $47.50. Es un vino que es, como estábamos hablando, un vino que ya tiene una presencia importante en nuestro mercado aquí en Puerto Rico, de inmensa calidad, pero que su precio no se ha disparado como algunos otros, que pues obviamente no vamos a mencionar nombres, pero que tal vez han aprovechado un poco los ratings y la carrera de los puntos. Este vino todavía sigue siendo un vino accesible en términos de precio.
¿con qué tú acompañarías este vino, contrario a este? ¿Con qué lo acompañarías en términos de maridaje? Hombre, decía de Sela, que la verdad es extremadamente versátil. Con Roda, pues quizá debemos afinar más, ¿no? Debemos afinar más. Habiendo dicho esto, yo la verdad es que es un vino que me he tomado, por citar ejemplos pues, cercanos también, con bacalao, que puede, a veces tenemos ese cliché de pescado, vino blanco, no necesariamente, depende del pescado, de cómo se prepare. Con bacalao esto funciona a la perfección, un bacalao al pil o un bacalao a la plancha, pero desde luego también va a funcionar con carnes blancas y rojas. Vale. Este Corimbo 1, me llama la atención, es nuevo, no lo he probado, entiendo que el 2009 fue una buena añada. Excelente. Cuéntame de este proyecto un poco, este no lo he tomado, cuéntame este vino. Pues bueno, llevábamos ya unos añitos elaborando en Rioja y la verdad es que sentimos la inquietud de elaborar el tempranillo en otra denominación de origen, bueno, en otro lugar, no tenía por qué ser una denominación de origen. Entonces la verdad es que visitamos varios sitios y el que más nos convenció fue Ribera del Duero, y en concreto una parte de Ribera del Duero, la parte de Burgos, de hecho es la que... Qué interesante, fíjate, no lo sabía, o sea que este es un vino de Roda pero en Ribera del Duero. En Ribera del Duero. Oye, qué interesante, yo pensé que toda la línea era completa de La Rioja, caramba. Ya entonces no me siento tan bruto, porque dije, algo está pasando, que este vino, entonces no es de Rioja, es propiedad de Roda, pero hecho en Ribera del Duero. Efectivamente. Y esto es tinto fino, tinto del país. Efectivamente. 100%. Al final, pues eso. Tempranillo, claro. Otro nombre para el tempranillo. Tiene su sentido también llamarlo como lo has hecho, porque al final es ese tempranillo adaptado al clima y al suelo de Ribera del Duero, que es bien distinto al de Rioja. Es más carnoso, más goloso, tal vez que el Rioja, que tiende a ser un poquito más ácido, tiende a ser un vino tal vez un poquito más frutoso, me imagino. ¿Cómo lo describirías? Sí, hombre, yo creo que Ribera al final, pues si uno ya piensa en la denominación de origen, los viñedos están muy altos. En Rioja normalmente, bueno, puede haber excepciones, en Rioja Baja, etcétera, pero normalmente los viñedos donde estamos nosotros van hasta unos 600, 650 metros. En Ribera ahí ni empiezan. Nuestros viñedos están, Ribera anda entre los 740, 900, nuestros viñedos están alrededor de 840 hasta 900, 800, 900 metros de altura. Esto lo digo porque realmente esa altura trae también un clima continental y diferencias muy marcadas entre las temperaturas de día y de noche, lo que empuja también la maduración fenólica de la uva, ¿no? Y yo diría que además pues el tempranillo nos recuerda casi más, que no lo es, pero nos recuerda casi más al Cabernet en el caso de Ribera, ¿verdad? Tiene como más taninos, desde luego una fruta tremenda, pero bien distinta a la de... Es un tempranillo un poco más sexual, mientras que el tempranillo de Rioja es más sensual. ¿Oíste la diferencia? Me gusta. Te puedes llevar eso de parte mío para acá, me lo llevo, ya lo creo. Este está para $67, que es un precio atractivo para un vino que de la Ribera del Duero, siendo de Roda, aunque no lo he probado, debe ser fantástico. En términos de maridaje, ¿qué va con el Corimbo? Hombre, uno puede siempre pensar en esa regla de vinos locales, productos locales. Lo digo porque es que a mí es un vino que ya un cordero está lechal, hablando del cordero, efectivamente. Un corderito, ¿no? Un buen cordero con el Corimbo 1 va a funcionar. Cuando te visiten España nos comemos el cordero con el Corimbo. Eso está hecho. Vamos al Roda 1, que este ya aquí vemos que tiene un precio de $74.75. Cuéntanos de este Roda 1, cómo se diferencia, se distingue de este Roda que no tiene el número. Nosotros en Roda lo que hacemos es, jugamos, podríamos decir, a la hora de elaborar los vinos con 17 viñedos seleccionados y mantenemos durante la elaboración, la crianza en barrica, mantenemos los viñedos separados y luego hacemos el assemblage. Esto lo digo porque el assemblage, el cupaje, lo hacemos un poco en función del perfil de maduración del tempranillo. Cuando el tempranillo, que aquí lleva algo de Graciano, Garnacha, va más hacia la fruta roja, cápsula roja, Roda. Cuando nos encontramos, cápsula, fíjate tú, cuando nos encontramos fruta negra, efectivamente, con una maduración más mineral, más hacia el lado de la ciruela, más profunda, con regalices, tonos de chocolate, pues eso va a ser Roda 1. Qué interesante, fíjate, tapa roja o foil rojo, ¿verdad? Foil, usamos mucho el Spanish, tirando a fruta roja, acá fruta negra. Este vino ya requiere, me imagino, decantar, requiere pues tal vez
un poquito más de reflexión que los vinos más alegres, más fáciles de beber. En maridaje también, ¿qué le pondrías? Cuéntame. Sí, yo aquí me iría más, hombre, un buen chuletón va a funcionar perfectamente, el cordero que hablamos antes también, la caza va a ir de maravilla. Tenemos que ser un poco más exigentes con el maridaje. Capacidad de guarda. Este vino se recogieron sus uvitas en el 2006. ¿Cuánto tiempo dura este vino? Bueno, la verdad es que hablábamos eso del 25º aniversario. Hemos estado haciendo, con ocasión de este 25º aniversario, varias catas verticales, pues probando desde nuestras primeras añadas hasta las actuales. ¿Cómo se están tomando esas primeras añadas de ustedes? Espectacular. Están estupendas, a eso iba. O sea, realmente todavía no le vemos esa fase de caída, esas primeras añadas. Está decayendo, luego ya. es también siempre una cuestión de gustos cuando uno quiera tomarlo, pero vamos, es un vino que pueden guardar perfectamente, pues yo diría 20 años. Antes de irnos, quiero hablar del Circión. Circión, ¿cómo se dice? Circión, sí. Circión. Ese es el vino top de la bodega. Ese es el vino que Guay no siempre quiere que le compre, pero quiere que yo pague. No sabe nada. Entonces, no sabe nada, es un hombre muy listo. Cuéntanos de este vino, que es un vino que tiene un precio sobre los $200, entiendo. ¿Por qué es tan especial? Bueno, la verdad es que hablaba antes de estos proyectos que tenemos en I+D. Uno en concreto, pues iba hacia la maduración, ¿no? Buscábamos esa maduración perfecta en el viñedo. Hablaba antes también de los distintos biotipos que nos encontramos, y bueno, en algunos de nuestros viñedos más viejos encontramos algunas cepas en las que al catar la uva era como si la uva mostrara ya un carácter vinoso, como si los taninos, estos pequeños duendes, ya el vino estaba hecho en la uva. Efectivamente, como si los taninos estuvieran polimerizando, haciendo cadenas más largas y resultando por tanto menos agresivos en nuestro paladar, menos astringentes. Entonces surgió, o sea que el Dream Team de las uvas, por así decirlo, van al Circión. Efectivamente, surgió la inquietud de hacer una... ¿Y hace cuánto hacen el Circión? Pues nuestra primera añada fue el 98, en el 97 fue un experimento a muy pequeña escala, y ya en el 98 pues decidimos ir adelante con una producción que suele rondar las 6.000 botellas. Alguna añada no hemos hecho porque claro, el precio es alto, tenemos que ser exigentes. Y también ustedes, me imagino que escogen, ¿verdad?, hacer este producto cuando se han dado los mejores años. Si un año tal vez no es tan bueno, pues no lo producen. Así es. O sea que hay algo de esa selectividad. Efectivamente, tenemos que ser exigentes. El consumidor lo debe ser también, sobre todo a la hora de pagar esa plusvalía y ese goodwill que uno establece con sus clientes es vital. Te agradezco, Víctor, la oportunidad que nos has dado. No, al contrario, sé que la pasas bien en Puerto Rico. No, siempre mis entrevistados aquí andan bronceados, andan relajados, sí, y después vienen y se topan con un tipo como yo y con esa cosa. Una maravilla, saluda bueno, una maravilla estar aquí siempre, y la verdad que sí, es un mercado. Te agradecemos muchísimo la oportunidad, oye, y felicidades. Happy birthday, aquí decimos en inglés y en español, feliz cumpleaños. Thanks a lot. Y Gracias. espero que las 25 copas de vino que te las tomes, te las tomes con 25 vasos de agua después, para que no te pase lo que me pasaba cuando yo empecé en este mundo. Hay que combinar. Hay que nivelar. Gracias por la oportunidad. Muchísimas Bienvenido gracias, a Puerto Rico. Muchas gracias. Muy amable.